Buenas noches, tengan todos ustedes, queridos amigos, hermanos que están aquí presentes. Dios les bendiga. 10 mandamientos de la ley que quedaron establecidos en el antiguo pacto, mandamientos que se le dieron por el dedo divino de Dios a Moisés, el cual tenía gran interés en que nosotros pudiésemos de alguna manera honrarle a Él, a su nombre, respetando sobre todo su nombre de Él. Tenemos los primeros 4 mandamientos que se le atribuyen a Dios directamente y los otros 6 mandamientos a nuestro prójimo. Y dice la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 20, en el versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El 9º mandamiento de la ley. Nos ponemos de pie por reverencia a nuestro Señor, que está en los cielos, y hacemos una oración para pedir la bendición y sobre todo que Él nos ayude a entender qué es lo que quiere que nosotros cambiemos en nuestras vidas. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno, Señor amado, y porque tu palabra permanece para siempre, Señor. Padre, hoy has tenido misericordia de nosotros, Señor, que a luz de las Escrituras, Padre, dice tu palabra, Señor, que Padre, lo único que puede maquinar el ser humano es maldad, que lo único que piensa el ser humano es maldad, Señor. Mas hoy en tu misericordia nos tienes aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Por favor, bendícenos. Abre el oído espiritual de aquel que está sordo en su propio entendimiento, Señor. Abre los ojos espirituales para aquellos que caminan sin luz. Por amor de tu nombre te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, queridos hermanos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El Señor nos muestra a través de su palabra que este mandamiento en lo particular también tiene mucho que ver con el dañar al prójimo. Sí. Si se dan cuenta, como hablé al principio, como hemos visto los días pasados, 4 mandamientos fueron dados para respetar a Dios y 6 para respetar a nuestro prójimo. Obviamente, cuando nosotros respetamos a nuestro prójimo, respetamos a Dios. Pero si te das cuenta, el 9º mandamiento y el 3er mandamiento tienen que ver casi con lo mismo. Porque el 3er mandamiento de la ley dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Y aquí casi que se refiere, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, entendamos, casi va con la misma intención. Una agrede directamente a Dios y la otra agrede directamente a nuestro prójimo. ¿Quién será nuestro prójimo? ¿Alguien puede decirme quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo, el más próximo, así es, de hecho. ¿Quién será nuestro prójimo? Nuestro hermano, nuestro vecino, el vecino de enfrente, el del otro país. Toda persona que se encuentra en el mundo entero, ese es nuestro prójimo. Y la Biblia nos quiere enseñar que nosotros tenemos que respetarlo. ¿Por qué? Porque precisamente este mandamiento tiene que ver mucho con un pecado muy particular, la mentira. La mentira, la calumnia, la difamación, con eso tiene que ver este pecado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y pedirle mucha gracia a nuestro Señor Jesucristo, porque realmente nosotros muchas veces hemos infringido en ese pecado. Y muchas veces pensamos que nadie se ha dado cuenta, con el simple hecho de que nosotros cambiemos una palabra al argumento de alguien, podemos perjudicarlo, inclusive hasta de por vida. Supe el testimonio de una mujer allá en uno de los Países Bajos, hablando de América del Sur, en donde esta mujer salió, en cierto día salió a la calle, fue a hacer sus compras. Y de repente no sabía ella que en el Facebook habían subido un retrato hablado, diseñaron un retrato hablado acerca de una mujer que andaba robando niños por ese territorio. Al verlo una persona, pues mira su Facebook, ve a la mujer. De hecho, ni siquiera tenía mucho parecido. Pero a esta persona se le ocurre decir que ella era la robachicos. Hermanos, se junta la trifulca, muchas personas salieron, arremetieron contra la mujer, la molieron a golpes, la lincharon, está en el video en vivo, cómo la están linchando, cómo la están golpeando. ¿Y qué creen que resultó? Que no era. Ella no era. Se habían equivocado. ¿Pero todo por qué? Porque alguien se imaginó o pensó y simplemente dijo, ella es, y ni siquiera tenía las pruebas para poder, de alguna manera, asegurar lo que estaba diciendo.
Y vemos que es tan grave ese pecado porque lo estamos viendo escritos en la tabla de los 10 mandamientos. No es uno más como el de la borrachera o como el de la inmundicia. Tiene mucho que ver con los 10 mandamientos, pero directamente aquí está hablando de aquel que habla contra su hermano falsamente, aquel que miente, aquel que acusa sin tener razón. Imagínense, la mujer ni siquiera era cristiana. ¿A dónde creen que se fue? ¿A quién se lo van a cobrar? Y a todos los que participaron. Así de grave es. Así que tenemos que tener mucho cuidado por si nosotros hemos cometido de esos, pedirle perdón a Dios. Porque si esa persona muere por causa de esa difamación, de esa culpabilidad, sin culpa, por decirlo así, nosotros podemos salir muy perjudicados y sobre todo porque la mano poderosa del Altísimo va a estar todo el tiempo sobre nosotros. ¿Ok? ¿Por qué no me acompañan al libro de Génesis en el capítulo 3? Ahí vamos a ver el primer difamador. Génesis, el inicio, el principio, los orígenes, se conoce al libro de Génesis. Entonces, muchos dicen que no tiene nada que ver el Génesis con los demás libros. Yo creo que ahí es donde se origina todo. Ahí es donde aparece el primer homicidio, donde aparece el matrimonio establecido por Dios, donde aparece la familia, donde aparecen todas las bases fundamentales que si nosotros tenemos cuidado para seguir, nosotros vamos a vivir provechosamente en esta vida y seguramente algún día veremos a nuestro Señor y Redentor llamado Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice en el capítulo 3, pero la serpiente, ¿quién era la serpiente? Pregunto yo. Satanás. Era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso había dicho Dios? Eso no había dicho Dios. Él nada más había dicho que de un árbol no comerían, pero ya, en este caso, torció la escritura. Se vuelve el primer mentiroso, el primer intérprete de la Biblia, porque fue el primer intérprete. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos las Escrituras y no empezar a interpretarlas como nosotros pensamos, porque vemos a uno que aquí que le interpretó y a los que les fue mal fueron a otros, perjudicó a los demás. Dice en el 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. En el 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Tampoco eso dijo. Bueno, pero digamos que exageradamente la mujer tenía mucho cuidado. Es más, ni siquiera debemos de tocarlo para no ser tentados, no caer en transgresión. En el 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí vemos a la serpiente astuta difamando, diciendo cosas y poniendo casi que las palabras en la boca de Dios que él jamás dijo. Él jamás dijo eso. Él jamás dijo que de todo árbol estaba prohibido. Entonces, ¿de qué iban a vivir? Si es que hubiera sido de todo árbol. Pero era tan astuta y tan difamadora que estaba calumniando ¿a quién? Al mismísimo Creador. Lo estaba calumniando. Y es importante que tomemos mucho cuidado porque vivimos en un tiempo en el cual de por sí la maldad se ha multiplicado. En el estado, en Detroit, tenían una escultura que significaba, que simbolizaba los 10 mandamientos. Llegan un grupo de satanistas y ponen la estatua de Behemoth, un dios que adoran los satánicos, un falso dios. Fueron y lo plantaron ahí. Entonces hubieron queja que por qué estaba esa escultura junto a la de los 10 mandamientos. Un juez en su propia sabiduría se creyó muy inteligente, no quiso meterse en muchos problemas, dijo, ok, quiten la escultura de Behemoth, pero también quiten la de los 10 mandamientos. Y casi que los satanistas, bueno, está bien, bueno, fueron, se cargaron su estatua, se la llevaron a otro lugar y pues la otra ni siquiera la removieron, a esa la rompieron, a esa la destrozaron y quedó molida, casi como dando un mensaje. No nos interesan los 10 mandamientos. Y si de por sí estamos viviendo en una sociedad en donde la maldad se ha multiplicado, vemos cada cosa aquí en la calle, y ahora vemos cómo se están cada día olvidando esos 10 mandamientos. Hermanos, los 10 mandamientos están en la Biblia. En todas las traducciones que ustedes quieran encontrar, están los 10 mandamientos. Está en la Biblia de Jerusalén. Esa Biblia la utilizan los católicos. No quiero agredir a nadie, pero es una realidad. El catecismo ya cambió los 10 mandamientos.
Removieron el de no te harás imagen y semejanza y pusieron santificarás las fiestas. ¿Ese es un mandamiento de Dios? Y en su propia Biblia dice, además en su Biblia dice, no te harás ni imagen, ni escultura, ni estatua, lo dice. Entonces podemos ver cómo en este tiempo se ha torcido la ley de Dios. Se ha querido torcer la ley de Dios. La ley jamás la vamos a poder torcer. Dios es uno. Y si tú o yo podemos hacer lo que queramos y podemos guardarnos todo el respeto que queramos, pero si ambos le faltamos el respeto a Dios quebrantando sus mandamientos, ambos nos vamos a ir al infierno. Y son palabras duras, pero es una realidad. Eso nos va a ocurrir si nosotros no tomamos cuidado. Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue un teólogo, un gran teólogo del siglo V. Y él en sus palabras dijo que ningún médico puede curar las heridas que inflige la lengua. Hipona entendió una cosa. Aquel que calumnia va a causar más daño del que él mismo se imagina. Santiago lo resume de esta forma. Dice que la lengua es un pequeño miembro. Él habla de que los grandes navíos, es más, hasta los animales tienen freno, pero nuestra lengua, dice que la lengua es como una pequeña llama que enciende un grande, acaba con todo un bosque. Allá en California, casi por el tiempo de verano, se dan mucho los incendios. Se dan mucho los incendios y casi que contratan a la gente. Ahí tanto es el calor que de repente empiezan a provocarse muchos incendios. Así, de igual manera, es nuestra lengua cuando nosotros estamos mintiendo, calumniando, murmurando, hablando falso testimonio contra nuestro prójimo. Y cuando hablo de mi prójimo, estoy hablando de mi hermano, estoy hablando del vecino, estoy hablando del católico, estoy hablando del mormón, del testigo de Jehová, del judío, del mesiánico, de todos. Cuando yo hablo falsamente contra él, estoy infringiendo este pecado y dice la Escritura en Romanos que la paga del pecado es muerte. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado, porque si yo infrinjo en este pecado, seguramente voy a morir. Dice la Escritura, vamos al Génesis otra vez, dice en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Le mintió la serpiente y a través de esa mentira esta mujer cometió transgresión. Y dice que ella comió del árbol, inmediatamente le dio a su marido. Y después dice que se le abrieron sus ojos. Díganme una cosa, Adán pudo haber dicho, híjole, no nos hemos muerto, entonces mintió Dios. ¿De qué hablaba la Biblia acerca de que ellos morirían? De una muerte espiritual. Así va a pasar contigo. Quizás ya estés así, quizás estés a punto de estar así y no te has dado cuenta. Sigues teniendo una vida, sigues respirando, vas al médico, dice que de los triglicéridos estás muy bien, que tu peso va muy bien de acuerdo a tu estatura, que tienes mucha salud, pero quizás por dentro ya estás muerto y ni siquiera te has dado cuenta. Y después de la muerte espiritual, ¿cuál viene? La muerte física. Y obviamente el resultado es la condenación eterna. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ningún médico puede curar las heridas que inflige la lengua. El hablar falso testimonio tiene que ver con la mentira. Y quien lo practica se le conoce como mentiroso, como un mentiroso. Y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Juan capítulo 8, verso 44. Pusimos como ejemplo el libro de Génesis, ¿por qué? Porque son los orígenes. Ahí apareció la serpiente antigua, Satanás. Ahí apareció. Él es el más antiguo y mucho más sabio que nosotros. Y dice la Escritura en el libro del Evangelio según San Juan, que Él es así desde el principio, que Él tiene una característica muy particular, la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si queremos conformarnos a la imagen de Cristo, obviamente no tiene nada que ver con Satanás. Y dice el capítulo 8 en el verso desde el 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ok, él es el padre de la mentira. Y si yo hablo falso testimonio, ¿estoy mintiendo, sí o no? Entonces, ¿quién es mi padre? Y yo puedo decir que Dios es mi padre. Señor, Padre mío, ayúdame. ¿Puedo decir eso? No, primero necesito ver mi interior, checar mi imagen en el espejo del Evangelio y ver si yo realmente estoy cumpliendo con el estándar que Dios me está demandando. Tenemos que tener mucho cuidado. Esta mujer, por un falso testimonio, por un falso testigo, por decirlo así, que sería más correcto, perdió la vida y seguramente perdió su alma. Ok, ¿es un juicio? Sí, puede que haya sido un juicio. Seguramente a la mujer ya le habían hablado de Cristo, no cambió su vida, pero ¿qué con los demás? Qué triste que te utilicen como un instrumento de juicio. A muchos en la Biblia los utilizaron como instrumentos de juicio y al final se perdieron. Jeroboam fue levantado y vemos que a este hombre lo levantan para darle juicio a Roboam y le dice Jehová, guarda mis mandamientos que yo te doy para que entonces tú prosperes. Y él terminó adorando a 2 becerros que él se inventó, puso sacerdotes que no eran levitas y al final se perdió. Era un instrumento de juicio que Dios utilizó en ese momento y después lo desechó. Tenemos a muchos. De igual manera, así podemos ser nosotros. Podemos ser instrumentos de juicio para muchos, pero al final nos van a desechar. ¿Y qué honra podemos dar nosotros a Dios con ese tipo de actitudes, con ese tipo de forma de ser? No es correcta. El simple hecho de mentir y hablar mal de nuestro prójimo representa algo que aborrece Dios y no quedará sin culpa todo aquel que cometa tal acto de rebelión. Proverbios 19:9. No quedará sin culpa todo aquel que cometa ese acto de rebelión. Proverbios 19:9. Dice de esta manera: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Van de la mano. Es triste. Pasamos por una persona que suele venir aquí. Nos dijeron que ya no va a venir. Pero esta persona dijo muchas cosas de nosotros. Dijo que nosotros cargábamos instrumentos de fuego para atentar contra la familia porque lo trataban mal. Incluso decía que él hablaba de más, hablaba muchas incongruencias. Acusaba a un hermano en particular. Y es triste porque nosotros andamos con el hermano y nunca hemos visto ninguna actitud así. Pero es triste. Siempre están buscando calumniar a alguien para perjudicarlo. ¿Y sabes qué pasa? Si se entera alguien por ahí, pues el hermano a lo mejor ni es un hipócrita. Sí, pero no sabe que le están calumniando. Por eso es muy peligroso cuando nosotros hablamos mal de alguien. Cuando nosotros, de repente vemos que pasa una persona y pasa, no sé, está triste, está deprimida y de repente lo llaman al frente para que pida perdón, pero él en su corazón está sensibilizado y ha reconocido que ha fallado, se tira de rodillas y clama a Cristo y Cristo la perdona. Pero muchas veces esa malicia, seguramente anda en pecado el hermano. Y casi que llega el otro hermano y le pregunta, oye, ¿no sabes qué le pasa a fulano de tal? Y aquel, pues no sé, pero yo creo que anda mal, yo creo que anda en pecado. Y muchas veces no sabe. A lo mejor se murió su mamá, a lo mejor se murió un familiar muy cercano, su mejor amigo, qué sé yo, a lo mejor hace tiempo que perdió el trabajo y no tiene que comer, y en vez de que uno se acerque a preguntarle, oye hermano, ¿cómo estás? Muchas veces estamos maquinando cosas, y lo peor de todo es que se acerca a otro, oye, ¿y tú qué piensas que le pasa a aquel? No, ese es un perverso, de seguro vas a ver que en cualquier momento ese va a apostatar. Estamos hablando falso testimonio contra nuestros hermanos. A veces ni nos costan. A veces que se levantan chismes dentro de la congregación y por allá se enteró fulano de tal que ni siquiera va a la iglesia, pero se enteró. Por eso no voy. Porque allá son malos, son unos pecadores, son unos hipócritas. Pobre de él, está hablando falso testimonio contra... Ni siquiera le consta lo que está pasando y está hablando falso testimonio. Eso me recuerda casi que como chisme, ¿no? ¿Irán de la mano el chisme? ¿Con la difamación, con la calumnia, con el falso testimonio? Sí, van de la mano. Dice el proverbio, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. Ahí está el resultado. El mentiroso no va a entrar al reino de los cielos porque la paga del pecado es
muerte. En el libro de Apocalipsis la conocemos como la muerte segunda, que es la separación total de Dios con el hombre. Jamás vas a volver a tener otra oportunidad. Por eso te invito hoy, querido hermano, que estás aquí presente, querido amigo, si hemos infringido este pecado o sabemos de alguien que está haciéndolo, sin temor, hermanos, acerquémonos, exhortemos a nuestros hermanos, digamos que no es correcto, a lo mejor ellos no sabían esta parte de las Escrituras y a lo mejor nosotros podemos, fuera de hacerles un mal, un bien. ¿Ok, hermanos? Dice que el testigo falso era un peligro. Además de todo esto, la expresión falso testimonio indica que puede haber varias formas de falsedad. Vamos al libro de Oseas capítulo 4, en el versículo, vamos a leer desde el 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. El contraste de la verdad, ¿cuál es? Mentira. Ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. En el versículo 2, por favor, todos juntos. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Casi que van de la mano. El que mató va a tener que mentir para poder tapar su culpabilidad. El que robó, de igual manera. De repente agarró una bolsa y alguien lo vio y va a buscar. No, fue él. Yo lo vi, fue él. Está acusando falsamente a su prójimo. Y eso dice la Escritura, que eso lo aborrece. Y dice que el 9º mandamiento lo que busca es proteger la reputación de la persona. Es una realidad. Díganme una cosa, ¿cuántos de ustedes han estado envueltos en un falso testimonio? Te acusan y muchas veces ni te dejan hablar y tú nada más estás viendo cómo te están embarrando, casi que te desesperas y dices, espérate, no es cierto, si yo estaba con mi mamá, yo estaba con mi abuelita, yo estaba con los hermanos. Gloria a Dios, también el hermano de allá atrás dice que también lo han calumniado. Y es una realidad. Dice que hay varias formas de falsedad. Una de ellas es la calumnia y murmuraciones. Primera de Reyes, capítulo 21, por favor. Si nos hemos visto envueltos entre falsos testimonios. Ojalá y no seamos esos falsos testimonios, ¿no? Eso sería fatal. Primera de Reyes, capítulo 21, en el verso 1. Gloria a Dios. ¿Quién fue Nabot? Fue un pobre al cual lo acusaron falsamente y todo por una propiedad. Dice la Escritura ahí. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. En el siguiente, por favor. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciera, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Era un rey muy corrupto. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él me respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestigüen contra él y digan, tú has blasfemado al Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot
delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Fíjense, lo que ocasiona un falso testigo, la muerte. Levítico 19:16. Allá atrásito, son dos falsos testigos. Levítico 19:16. Dice de esta manera: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Significa que cada vez que hablamos mal de un hermano, de una persona, estamos atentando contra ¿qué? Contra su vida. Un solo error, un solo detalle en tus palabras, malintencionada, y toda la reputación que quizás le costó mucho trabajo a aquella persona ganarse en muchos años, va a quedar derribada. Y qué triste es, porque ciertamente esa persona, como decía el proverbio, no va a quedar sin castigo. Es por eso que es muy importante, cuando hablamos mal de alguna persona, no consideramos el grave daño que podemos ocasionarle. Proverbios 25:18. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. 25:18. Dice de esta forma: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Fíjense cómo es la persona, qué características da. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. ¿Has hablado mal de alguien? Pídele perdón a Dios, porque no te has dado cuenta cómo la has lastimado. ¿Has hablado mal de alguien? Por tu culpa le pegaron a tu hermano. Así éramos nosotros cuando éramos niños. Al menos yo, sin tener luz del evangelio, siendo pequeño, era un niño muy problemático. Me tenían que amarrar muchas veces de la silla. No estoy diciendo que eso está bien. Me estoy diciendo que a tal grado era mi inquietud y el hacer travesuras, que hasta ese grado tenía que acudir mi madre en su ignorancia. Pero era una realidad. Cuando yo tenía la oportunidad de culpar a mi hermano el mayor, yo lo hacía. Y cómo me daba mucho gusto cuando a él lo agarraban a cinturonazos o a tablazos. A mí me daba mucha alegría, casi que le están pegando, está llorando el pobre, y yo enfrente de él burlándome. Y eso no es correcto. ¿Cuántas veces no hablamos mal de nuestro amigo o nuestro compañero de la escuela? Muchas veces. Entonces, yo te invito hoy, querido hermano que estás aquí, si en tu corazón ha habido ese tipo de sentimientos contra tu hermano, contra tu prójimo, ok, ¿le gusta el alcohol? ¿Le gusta beber? Bueno, ¿quién eres tú para juzgarlo? Ah, es que mi papá es un borracho, perverso, se va a ir al infierno. Ten cuidado, no es bueno. Mejor ora al Señor para que lo convierta, porque a final de cuentas tú también eras igual. Y nada más porque te alcanzó la misericordia, por eso te da derecho de que seas así con tus familiares, con tus amigos. No es correcto. Es necesario que nosotros entendamos eso. Cuando encubrimos el pecado de alguien y lo hacemos pasar por justo, estamos rompiendo el 9º mandamiento también. Y la maldición recaerá sobre él, pero también sobre de mí. Sí, ¿a qué me refiero? Cuando yo sé que mi hermano, que mi amigo es un ladrón, o vi cuando robó y llega alguien, oye, ¿no sabes? No, pues la verdad no sé. Oye, él es muy buena persona, él no hace daño a nadie, él no le quita un dulce ni a un bebé. Eso es lo que podemos decir, y yo estoy seguro, y yo estoy viendo que él está robando y lo estoy encubriendo. ¿A qué voy? Aquí hay un tipo de persona el cual se caracteriza por precisamente defender al que es cruel, al que es perverso, al que es malo, al que es difamador quizás. Estamos viendo una serie de textos para que nosotros entendamos más o menos en qué dirección se inclina el hablar falso testimonio. El Salmo 57:4 dice de esta forma: mi vida está entre los leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Bueno, está hablando de cómo es la persona que acusa, el carácter de la persona. Proverbios 24:23. Dice de esta manera: también estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. En el 24, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán
las naciones. Estamos viendo a un grupo de personas a los cuales le están diciendo que el malo es justo. Están hablando también de un falso testimonio contra alguien porque él no es justo, él es malo. Y yo estoy defendiendo al malo, me hago partícipe y yo puedo caer también en ese pecado. Veamos algunos ejemplos acerca de las personas que fueron calumniadas. Uno de ellos fue Esteban. ¿Alguien sabe quién fue Esteban? Fue uno de los diáconos de la iglesia antigua, de la iglesia primitiva. Esteban fue apedreado. Lo encuentran en el libro de los Hechos en el capítulo 6. Vamos a leer desde el 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Fíjense, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Estaban hablando falso testimonio. Enseguida él empieza a narrar a través del Génesis, empieza a narrarles desde la salida de Abraham, empieza a narrarles a los judíos cómo fue que llegó el Mesías, el Salvador, a los que ellos mismos crucificaron. Y vemos a un Esteban que con todo y eso fue difamado. ¿Para qué? ¿Cómo murió Esteban, hermanos? Murió apedreado. Él murió apedreado. Entonces estamos viendo a través de estos ejemplos que la calumnia, el resultado que trae muchas veces es la muerte. Y es una realidad, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nos conducimos nosotros. Cuando hablamos falso testimonio, muchas veces también impedimos que crezca el reino de Dios. Es una realidad. Ahí en el mismo libro de Hechos, 17, 5, 9. En el contexto habla de cuando estaba Pablo y algunos discípulos en Tesalónica. Y dice en el versículo 5, entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron a la ciudad, y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ok, aquí estamos viendo también otro grupo de personas que se resistían a la palabra de Dios. Porque dice en el contexto que estos habían llegado a muchos judíos y que muchos judíos se estaban convirtiendo por la palabra. Pero siempre vemos ahí la astucia de Satanás y siempre vemos a las personas que están dispuestas a abrir puertas para ser instrumentos de Satanás. Gente que no quería ni les interesaba el reino de Dios, lo único que les interesaba que no causaran alboroto. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿se acuerdan de Pablo cuando reprende a una mujer que tenía el espíritu de adivinación? Dice que le daba buenas ganancias a sus amos. Lo reprende en el nombre de Jesucristo y sale el espíritu de adivinación. Y obviamente los que eran dueños de aquella mujer sacaban mucho dinero porque ella adivinaba. Pues obviamente dejó de adivinar. Y también metieron a la cárcel a Pablo porque decían que les había, en este caso, estorbado a sus intereses económicos. Entonces vemos que a través de las Escrituras podemos ver muchos ejemplos que por distintos intereses que tengamos nosotros podemos caer en ese pecado, en esa transgresión de ese mandamiento, hablar mal contra nuestro hermano. Y yo sé que es muy breve, yo la verdad no tengo muchas cosas en mente que decir. Si yo digo las cosas que tengo en mente no vale nada. Aquí la intención es de que tú entiendas que es malo hablar contra tu hermano. Hace tiempo, hace alrededor de 2000 años, vino Jesús. Y todas las profecías mesiánicas fueron cumplidas en él. Son muy pocas las que podrían decirse que no, que sí hay una similitud, pero realmente los judíos ortodoxos y algún tipo de judíos rechazan esa idea. Yo no tenía entendido que en el Tanaj, donde está escrito Isaías 53, en muchas de las congregaciones de los judíos y en las sinagogas, ya tienen ese texto como un texto prohibido, ya no lo leen. Isaías 53 revela la venida del Mesías. Gracias a que calumniaron al Maestro, muchos no tienen a Cristo. Muchos no tienen a Jesús. Y es una realidad, porque quisiera que me acompañaras en Mateo 28, 18. Estamos a punto de terminar, hermanos. Yo sé que es muy breve la enseñanza, pero yo prefiero que el Señor tome estas torpes palabras y que
en tu corazón entiendas que no es bueno andar hablando de las personas, andar hablando falso testimonio, porque vemos aquí la peor parte para mí en lo personal, en donde se comete ese pecado contra el maestro. Es la peor parte. Dice Mateo 28:15, además vamos desde el 14, hermano. Dice de esta forma, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Desde el 13, perdón. Y si esto lo oyere el gobernador ya en el 14, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. 15. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. En el contexto estamos hablando cuando la guardia va a informar, en este caso a las autoridades, que ya no estaba el cuerpo. El cuerpo ya no estaba porque Cristo resucitó. Era casi imposible que, 11 discípulos porque Judas ya no estaba entre ellos. Pero no solamente eran ellos, sino había muchas mujeres y muchos seguidores, aunque que amaban a Jesús. Hubiera sido muy imposible que ellos pudieran abrir esa tumba y que hubieran sacado el cadáver de Cristo. Era casi imposible. Por todos los hechos, por todos los acontecimientos, hay un método legal que se conoce, el cual corrobora, el cual avala en este caso que la resurrección de los muertos sí se efectuó en Jesucristo. Sí lo hay. Pero vemos aquí que hubo un grupo de sacerdotes, hablando de Caifás y sus seguidores, que ellos no querían que se supiese que Cristo había resucitado. Díganme una cosa, estos hombres estuvieron ahí, esos hombres presenciaron eso, y con todo y eso se prestaron ellos para ser falsos testigos. Y dice que hasta hoy es difamado, esa noticia ha sido torcida de que Cristo fue robado por sus discípulos. ¿Ustedes creen que el cadáver de Cristo fue robado? Yo creo que no. Y aquí dicen que ellos, recibiendo el dinero, hasta hoy siguen divulgando que Cristo fue robado, que su cadáver, que Él nunca resucitó. Y fíjense, otra parte en donde es acusado falsamente es en Marcos 14:56, hablando del maestro. Estamos hablando del mismito maestro. Ahorita hablamos de Nabot. Podemos hablar de varios que fueron, en este caso, culpados injustamente, pero en este caso vamos a hablar del maestro. Marcos 14:56 dice de esta manera, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios, ¿qué dice? No concordaban. Fíjense, regrésate unos pasajes atrás, hermano, en el 53, hermano, por favor. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros los hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia que os parece? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Volvamos a Hechos. ¿Se acuerdan que él dijo que ciertamente verían al Hijo del Hombre a la diestra del Padre? Dice en el capítulo 7 de Hechos, dice aquí en la Escritura, en el 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores.
vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, hablando de los mandamientos, y no las guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Así lo había dicho Jesús que iba a estar, ¿no? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si se dan cuenta, fue apedreado como Nabot, también por falsos testimonios. Miró al Hijo del Hombre tal como cuando en el falso testimonio dijo Jesús que él estaría delante de su Padre, a la diestra de su Padre. Y dice en la Escritura, en el versículo 53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ellos habían recibido los 10 mandamientos, y en el 9º mandamiento que decía: no hablarás falso testimonio contra tu hermano. Significa que cada vez que tú hablas falso testimonio no eres diferente a los judíos que apedrearon a Jesús. No eres diferente, eres igual. Y gracias a esos judíos, ¿sabes qué? Los judíos hoy en día no conocen a Jesús, no lo conocen, porque ellos resistieron a su palabra. ¿Cuántas veces vamos a resistir nosotros a su palabra y vamos a seguir quebrantando los mandamientos? ¿Cuántas veces vamos a acusar a nuestros hermanos falsamente cuando el mismo Maestro fue acusado falsamente? Es increíble, pero dice la Escritura que ellos recibieron por disposición de ángeles. ¿Qué recibieron? Dicen que la ley, y ellos la rechazaron. ¿Tú qué vas a hacer hoy? El mandamiento es: no hablarás falso testimonio contra tu hermano. Si lo has hecho, yo te aconsejo que le pidas perdón a Dios. Hablaba un cristiano con un judío y le citaba precisamente Isaías 53. ¿Por qué no buscamos Isaías 53 para terminar con esto? Isaías 53, ¿cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Dice en el versículo 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Se hablaron falso testimonio contra él. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Pero no le creyeron, hablaron falso testimonio contra él. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sí, porque hablaron falso testimonio contra él. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ellos hablaron falso testimonio contra Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Vieron cómo él no se defendió? Estaban hablando falso testimonio y él no se defendió. Él, cuando estaba frente a Pilatos, él tampoco se defendió. También en una ocasión dijo: ¿qué no creen que yo puedo orar a mi Padre y él me mandaría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cuánto equivale una legión? Aproximadamente 1,000 personas, 2,000. Supongamos que vamos a dejarla en 2,000, porque cuando al endemoniado gadareno le dijeron: ¿cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos. ¿Cuántos cerdos habían ahí? ¿No eran 2,000? Se cree que eran hasta 32,000 personas las que componían una legión. Iba a mandar a traer 12 legiones de ángeles, multiplícalo. ¿Creen que no hubieran podido venir? Claro. Y nos hubiera despedazado a todos. Pero él tenía que cumplir esto. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros entendiera una cosa.
Aquellos que recibieron la ley por disposición de ángeles y la rechazaron. Aquellos que ignoraron la ley de Moisés y como lo dice bien el Evangelio según San Juan, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer porque él es padre de mentira. Él miente desde el principio. Cada vez que nosotros calumniamos, cada vez que nosotros difamamos, cada vez que nosotros hablamos falso testimonio contra nuestro hermano, eso se llama mentir. Y somos mentirosos. Y los mentirosos no tienen parte en el reino de los cielos. Y dice que aquí estos cometieron esos errores. ¿Que no la ley de Dios también decía, no matarás? ¿Y qué decía Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo porque ustedes quieren matarme, porque procuran matarme. Y él es homicida. Casi que todas las características que tenían estas personas eran las mismas características de Satanás. Yo quiero preguntarte hoy, querido amigo que estás aquí, hermano que estás aquí presente, cuida que no tengas esas características en tu corazón, porque te vas a perder una eternidad. Te vas a perder por toda la eternidad. ¿Y sabes una cosa? Discúlpame que sea duro, que sea muy tosco al hablar, pero ¿qué tal si ese es tu último sermón? ¿Qué tal si mueres en la noche? ¿Qué tal si no te vuelvo a ver? ¿Qué tal si me muero yo? Y me dicen, oye, ¿por qué no les dijiste la verdad? ¿No les dijiste que si hablaban mentiras, si acusaban falsamente, si decían mal contra su prójimo, se iban a perder en el infierno? Yo no quiero llevar la sangre de nadie. La Escritura dice, ve y dile al justo que vivirá y comerá de los frutos de sus manos. Pero ay del impío, ay del impío. Y el impío es el que comete maldad, el que hace lo que hace el diablo. Y aquí vemos a un grupo de personas que tienen este pasaje, está en este caso en el Tanaj hebreo, y lo han clausurado. Y cuando hablaba este joven con aquel judío le decía, ¿ya leíste, ya consideraste este texto? Es que no, ese nunca lo había leído, léelo. Dime una cosa, decía que el Mesías tenía que llegar antes de la caída del segundo templo. 70 años después de que Jesús es crucificado, sitian a toda Jerusalén y derriban el templo. Y se cumple la profecía, no puede haber otro Mesías porque el segundo templo ya fue derribado. Ya no puede haber otro Mesías. El que están esperando ellos, ¿sabes qué? Esa es otra cosa. Ese es alguien más. ¿Y sabes por causa de quién? Por un grupo de personas que difamaron a nuestro Señor Jesucristo y lo hicieron ver como un mentiroso. Dijeron que Él no era Mesías. Díganme una cosa, ¿quién me cambió a mí? ¿Quién te cambió a ti? ¿Quién te habla en las noches cuando oras? ¿Quién te contesta? ¿Acaso no es Jesús? ¿Quién te sanó de las enfermedades? ¿Quién te libró del accidente? ¿No fue Jesús? ¿Cómo pueden decir ellos que no es el Mesías? ¿Ven las consecuencias por hablar falso testimonio contra tu prójimo? Conocían la ley, hermanos. Dice en el verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Murió entre impíos o no? Eran dos ladrones, el de la izquierda y el de la derecha. ¿La tumba de quién era? José de Arimatea. ¿Ese era pobre? Era rico, sí, murió como rico. Y muchos quisieran morir así, pero no importa. Si mueres pobre, mueres rico. Si tú te arrepientes hoy y te mueres, te vas al cielo. Y allá hay riquezas que no se acaban nunca. Queridos hermanos, ¿por qué no nos ponemos de pie como reverencia a nuestro Señor Jesucristo? Dice que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mas ellos, ¿qué dijeron? Que había blasfemado, que había mentido. Cuando tú hablas mal de alguien en la escuela, cuando tú te quieres apoderar de una propiedad o de ver por tus propios intereses y tienes que mentir, estás infringiendo en este pecado, estás quebrantando el 9º mandamiento. Y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Podemos extendernos más hacia lo que tiene que ver con la mentira y todo eso, pero hermanos, yo creo que es claro. Si tu conciencia hoy te dice que has hecho o has cometido este acto de injusticia, yo te recomiendo que le pidas perdón. Hay otros que te van a calumniar a ti, pero ¿qué importa? Dice la bienaventuranza, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y así casi que el maestro decía, y también hablando mal de mí y calumniándome, así también me van a entregar. ¿Y qué decir de Judas, hermano? Judas caminó con
con Jesús. Seguramente hizo muchos milagros, hermanos. ¿Qué habrá dicho a los sacerdotes? No lo sé, pero seguramente también lo calumnió y ha de haber dicho: este no es el Mesías, este no es el Cristo, por eso lo voy a entregar. Porque si él hubiera estado seguro de que él era el Cristo, seguramente él no hubiera cometido tal acto de cobardía como el suicidio. Queridos hermanos, ahí en su lugar, hablemos con Dios. Si no has cometido este error de que has hablado mal de alguien, si no has cometido este pecado, dale gloria a Dios y que te dé las fuerzas, que te dé la gracia para que, no como quien guardando la ley busca el cielo, no se puede. Dice la Escritura que no son por obras de justicia, sino por su misericordia, por su gracia, por su regalo que no merecemos. Que te dé mucha gracia para que cuando estés en una situación en donde van a culpar a alguien, tú no te hagas partícipe, sino que siempre hables con la verdad. Si lo has hecho, yo te aconsejo, pídele perdón a Dios. Todo pecado y toda blasfemia se le sería perdonado a los hijos de los hombres. Queridos hermanos, también pídanle perdón a aquellos a quien han ofendido, a quien han acusado injustamente. Y solamente así seremos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque eres bueno, Señor. Porque el 9º mandamiento tú lo dejaste, Señor, con el propósito, Señor, de que nuestra reputación, Señor, fuera resguardada, Señor. Y que para que nosotros también resguardáramos la reputación de los demás, Señor. Padre, perdona nuestros errores, Señor. Y aquel, Señor, que ha infringido en esta ley, Señor, en este mandamiento, Señor. Padre, concédele la gracia de ver su error, Señor. Y de que en su boca, lejos de hallarse mentira, como lo dice Santiago, Señor, que sea una llama que enciende todo un bosque, Señor, que en sus labios se halle la verdad, Señor, para que jamás hable mal de su prójimo, sino al contrario, con mucha benignidad, Señor, se acerque a ellos a corregir, a exhortar, a hablar, Señor, para que el alma pueda ser sanada, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor, en que se predica tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor. Llévanos con bien, y a los que se quedan en este lugar también, Señor, bendíceles. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.